Vamos a orar, vamos a hacer una oración para poder abrir la palabra de Dios con el respeto que Dios se merece. Vamos a orar y que Él nos guíe para que podamos entender sus propósitos. Vamos a orar. Cariñoso Padre, una vez más venimos delante de tu presencia. Queremos abrir tu palabra y queremos pedirte, Padre, que tú nos alimentes con ella. Señor, solamente soy un servidor tuyo, Señor, y quiero que tú me uses para la honra y gloria de tu nombre. Que las palabras que yo diga, Señor, que no sean las que yo tenga que hablar, sino lo que tu Espíritu ponga en mi mente y en mi corazón. Padre, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, que nos podamos gozar contigo en esta hora. Gracias, Padre, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, que sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Así es, hermanos, la lectura bíblica que leyó nuestro hermano se encuentra en Santiago capítulo 5, versículo 17. Esa es la lectura bíblica. Vamos a ver, aquí tengo. ¿Cuántos conocen la historia del profeta Elías? ¿Cuántos conocen la historia, todos los acontecimientos que él hizo? Cuando estuvo sirviendo al Señor, están registrados en el libro, en el capítulo de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y los capítulos específicos que vamos a meternos hoy en esta mañana están en Reyes capítulo 17, Primera de Reyes capítulo 17, 18 y 19. Son 3 capítulos. Pero me gusta tocar los versículos que dice en el libro de Santiago. ¿Sabe por qué, hermanos? Es importante, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, siempre tenemos que dar, siempre tenemos que aprender, reflexionar, más que nada porque en el capítulo de Santiago 5, 17 y 18 solamente habla de 2 versículos. Entonces en esos 2 versículos, hermanos, se encuentra la predicación de esta mañana. ¿Y por qué Santiago menciona de Elías? Hermanos, dice, vamos a ver el versículo, lo que dice el versículo, hermanos, me llama la atención porque dice así: Elías era hombre, ¿ok? No era otra, como decir, no era, vamos a decir, no era un santo. Elías era un hombre. Quiero que entienda bien esto y quiero que nos metamos eso en nuestra cabeza. Que Elías fue un hombre con todas las dificultades del mundo, como tienes tú, como tengo yo. Todas las dificultades. ¿Por qué, hermanos? Todas las dificultades. Porque en el texto dice, fíjese bien, sujeto a semejantes pasiones. Vamos a decir a semejante, yo voy a poner así, semejantes problemas. Toda persona que ha vivido en este mundo enfrentamos problemas, dificultades. Y no importa, aunque hayan vivido esos personajes bíblicos siglos, muchos años que pasaron atrás, no dejaron de ser personas como tú y como yo. Y yo me admiro de este hombre porque hizo como Dios mandó que hiciera, hermanos. Ahora, dice así, que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Hermanos, todos los que conocen la historia, el pueblo de Israel era un pueblo que conocía los mandamientos de Dios. Era un pueblo que tenía conocimiento de Dios. Pero a través de los años de abundancia que tuvieron viviendo, de abundancia de, vamos a decir, de frutas, tal vez dinero, casas, tenían de todo. Se fueron olvidando de Dios, poco a poco. Llegaron a apostatar su fe. Ya no creían en el Dios verdadero. Estaban adorando a los Baales, a los ídolos, en los montes, en los altos. Su vida espiritual, después de estar bien con Dios, estaba decayendo para abajo. Hermanos, en ese tiempo Dios levantó un profeta. Y el profeta Elías, Dios usó a Elías para volver a traer al pueblo a los principios y a los mandamientos de Dios. A que el pueblo reconociera que había pecado, que había apostatado su fe y que tenía que regresar a los caminos de Dios. Y durante el tiempo que estuvo viviendo Elías también, hermanos, no fue fácil. Hermanos, ¿sabías tú lo que pasó con Elías? El rey en ese tiempo que estaba viviendo, ¿sabes tú el poder que tenía un rey en ese tiempo? Hermano, ese rey mandó cartas a todas las otras naciones, a ver si de casualidad Elías no fue a refugiarse en la ciudad de ellos. Y si había ido a refugiarse en esas ciudades, el rey tenía el poder de mandar que lo trajeran para atrás. ¿Por qué, hermanos? Ok, aquí viene lo importante de esto. Y como el pueblo había apostatado su fe, ¿sabes qué es lo que hizo Dios? Dios cerró la llave del agua. Lo principal. ¿Sabes tú que si este valle dejara de llover, pues le pongamos unos 5 años o 10 años, ¿qué pasaría? Todos los árboles que miras en el valle, todo se secaría. Incluso el agua que está abajo de la tierra se seca. Los arroyos a donde corre agua se seca si no llueve, hermanos. Pues entonces, lo que hizo Dios, bueno, si mi pueblo ha apostatado, el pueblo que no me conoce ha apostatado su fe, pues lo que voy a tener que hacer es de que voy a tener que cerrar la llave del agua por medio de Elías, para que el pueblo entienda de que yo soy el verdadero Dios. Entonces, eso fue lo que pasó, hermanos. Y el texto bíblico que me llama más la atención, dice la palabra de Dios de que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones, ¿sí? A las mismas pasiones que nosotros. Y quisiera hablar un poquito, ¿cuáles son las pasiones? ¿Cuáles son las pasiones? ¿Qué quiere decir pasiones? Muchos dicen tienen la pasión. Vamos a decirlo así. El ser humano tiene pasiones de seguir viviendo, de poder construir, de tener buena casa, de tener autos, como decir, buenos. Y la pregunta que puedo hacer en esta mañana, ¿es bueno o es malo la pasión? Depende cómo lo uses. Pero vamos a ver a través de la luz de la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué es importante que veamos lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña mucho. Y ahí nomás encontré como 7 versículos que hablan acerca de las pasiones humanas.
Y en eso me voy a enfocar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es importante que conozcamos de qué estamos hechos. Es importante que nos conozcamos a sí mismo de que no somos un santo. ¿Entiende? Todos somos pecadores, todos tenemos falta de carácter y necesitamos, como decía, hay pasiones que tenemos que nos controlan y nos hacen pecar. Entonces, las pasiones, si no los controlamos, podemos caer en lo más bajo del pecado. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos acerca de las pasiones que habla la palabra de Dios. Vamos a ver, primero texto bíblico lo encontramos en Romanos. Vamos a ver Romanos, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo. Okay. Romanos, a ver si. Romanos 1.26, hermano. ¿Qué es lo que dice Romanos 1.26? Vamos a ver lo que dice el versículo. Mire lo que dice el versículo, hermano. Pues, escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hay personas que es como decir, se creen, vamos a decir que el ser humano es así, que cuando se cree muy sabio, dice, yo sé todo eso, no necesito más. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Es como decir, dice, pues es como cuando tú conoces la palabra de Dios, que es lo correcto, ¿verdad? Y haces lo incorrecto, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. Vamos en contra de las naturalezas que Dios mismo, es como decir, si la pasión del ser humano hoy en día, hay mujeres, y esto es algo que va en contra de la naturaleza, mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Sí o no? Es en contra de los principios de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Ahora, dice, profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y todo reptil. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Es como decir, las pasiones que nosotros tenemos son pasiones pecaminosas que estamos luchando. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Por eso ellos cayeron en el pecado. Se olvidaron de Dios y comenzaron a adorar a las imágenes, a los ídolos y todo, dioses que eran de plata, de oro, de madera, de piedra, dice la palabra de Dios. Por eso, el 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza de Dios. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo así sí mismo la retribución debida a su extravío. Esas personas están extraviados. ¿A dónde? Están extraviados en el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, son pasiones. Por eso el hombre, dice Elías, era un hombre semejantes pasiones como las nuestras. ¿Ok? Vamos a aprender qué es pasiones. Vamos a aprender poquito qué es lo que hizo diferente Elías. ¿Entiende? Todos estamos en esta situación, hermanos. Todos tenemos que luchar. Ahora vamos a ver otro texto. Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, versículo 5. Dice, versículo 5 dice así. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones, ahí menciona la palabra pasiones, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Es como decir, las pasiones, ¿qué? Las pasiones nos llevan en los caminos del pecado. ¿Sí? Eso es lo que hacen las pasiones. Las pasiones nos llevan a los caminos del pecado si nosotros no tenemos cuidado. O sea que nos llevan a obrar en contra de los principios de los 10 mandamientos que Dios nos dio. Es por eso es de que Dios dice tenemos que tener cuidado. Y por eso que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver otro texto, Gálatas 5, 24. Gálatas 5:24. Vamos a ver qué es lo que dice Gálatas 5:24. Tenemos que entender los textos, son importantes, hermanos. Ok. Miren lo que dice aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es como decir, los que son cristianos tenemos como decir morir al pecado, crucificar las pasiones humanas. ¿Y cómo lo vamos a poder crucificar? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y eso es algo que solamente tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué pecados tenemos que abandonar? Ahora, porque dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Sabías tú que las pasiones obran en contra de la vida espiritual del ser humano? Es como decir, dice, vamos a decirlo así. Dices, no quiero ir a la iglesia, tengo mucho sueño, creo que voy a dormir. ¿Y si nos quedamos? ¿A quién le estamos obedeciendo? Si nos quedamos a dormir, ¿a quién estamos obedeciendo? Ok, si hacemos caso, lo que el cuerpo pide, no estamos alimentando la vida espiritual. Entonces, las pasiones, es como decir, es en contra de los principios de la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, tenemos que hacer algo. Tenemos que crucificar la carne. ¿Cómo crucificar la carne? No hacerle caso. ¿Sabías tú que en el libro de Romanos dice, por eso el apóstol Pablo dice, lo que yo hago no entiendo? Porque yo tengo buenas intenciones, pero las pasiones me llevan a hacer otra cosa que no quiero. Por eso apruebo que la ley es buena y es santa. ¿Quién se va a dar cuenta de su propia pecaminosidad si no miramos la ley de Dios? Ninguno, hermanos. Por eso el ser humano necesitamos la ley de Dios para no olvidarnos de Dios y no apartarnos de esos principios. ¿Por qué? Porque es lo único que nos hace mirar nuestra humanidad. Y la ley dice, la ley de Dios nos enseña lo que Dios quiere que aprendamos a mirar. Y es la única forma de que cómo vamos a renunciar al pecado si no miramos las consecuencias del pecado. Ahora, vamos a ver Colosenses 3:5. Colosenses 3:5.
Dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y da la lista: haced morir lo terrenal en vosotros, que es la fornicación. Fornicar es pecado. Impurezas, ahí está, pasiones. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí nos está diciendo, hermanos. Las pasiones, como si tenemos, en otras palabras, tenemos que ordenar nuestra vida. Para poder servir a Dios hay que ordenar nuestra vida. Hay cosas que no tenemos que permitir. Muchos, como decir, muchos estamos batallando con lo que traemos de nuestros padres. Es así como ahora sí, pues los que les gusta, los papás de ustedes, que algunos que les gustaba tomar, fumar, ¿sí? Malas palabras. Todo, o sea que entonces los hijos, como si esa generación se va heredando de generación en generación. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener que dejar. Por eso dice las impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en otras palabras, pues, todo eso nos lleva al pecado. Si practicamos eso, pues lógicamente estamos practicando el pecado. Ahora, vamos a ver otro texto, hermanos. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Dice así. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué dice? No solamente Dios está hablando a los adultos, Dios también habla a los jóvenes. Que los jóvenes también tienen que huir de esas malas pasiones. Los jóvenes también, Dios les habla la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no tiene edad. La palabra de Dios es para todos. Pero fíjese lo que Dios nos está diciendo. Ay, déjalo, pues se acabó que está joven. Y los jóvenes también van a tener problemas. Tienen los mismos problemas que los adultos. Por eso muchas veces batallamos con nuestra propia vida, con nuestro propio pecado. Estamos batallando. Porque el pecado, quiera o no quiera, nos jala para atrás. ¿Sí? Por eso se opone contra el Espíritu de Dios, hermanos. Ahora, vamos a ver otro texto. Por eso Santiago, capítulo 4. ¿Tiene razón lo que te enseña la palabra de Dios? Ahora ya te estás dando una idea qué es pasión, qué son pasiones. ¿Sí? Y muchos cristianos somos controlados por esas pasiones pecaminosas de la carne. A esas son las que tenemos que, dice el apóstol Pablo, a esas son las que tenemos que crucificar. Dice Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Ahí vienen, de las guerras, los pleitos, las peleas entre la familia. Dice las peleas dice, no es de vuestras pasiones. De ahí vienen los problemas, hermanos, de las pasiones humanas, de las pasiones pecaminosas.
las cuales combaten con vuestros miembros. Porque muchas veces el chisme también se hace grande. Esas son pasiones. Ahora, por eso nos está diciendo la palabra de Dios. Estos textos son importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dando cuenta ahora. Por eso, Santiago, vamos a ir para atrás. Santiago 5, 17 y 18. Bien lo que dice. Ahora tú entiendes. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, ahora lo único que podemos mirar es de que Elías tuvo los mismos problemas que tú y yo podemos tener. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Elías, hermanos? Elías se tuvo que aferrar a Dios para poder triunfar. Es lo único que nosotros podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque dices tú, pues Elías era un hombre que era usado por Dios. Y si él decía que no llovía, pues no llovía, porque Dios lo usaba. Pero hermanos, hubo momentos de que Elías también. Hubo momentos que Elías. ¿Quieres saber lo que es lo que pasó con Elías al final? Vamos a ver lo que dice Reyes, hermano. Reyes, capítulo. Los que les voy a dejar de tarea. Lean Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, para que tengan una idea de lo que me refiero. Para que no les vayan a decir que yo les estoy tanto como decir cuenteando. A mí no me gusta decir lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ver. Hermanos, Elías, cuando estaba su vida espiritual, su vida estaba entregada en las manos de Dios. Él no tenía miedo en ningún momento. Pero hubo un momento, hermanos, de que él temió por su vida. Y temió por su vida porque lo estaban persiguiendo. ¿Sabes tú por qué lo estaban persiguiendo? Porque en el monte Carmelo Dios mostró su poder a través de Elías. Y es de que Elías proclamó un mensaje: los que quieran servir a Dios, únanse conmigo, y los que no, háganse un lado. Ahí estaban en el monte Carmelo. El pueblo de Dios se dividió en dos partes: los que estaban con el profeta de Baal y los que estaban con el profeta de Dios. Y el pueblo se dividió en dos partes. Y los que sirvieron al último, los que fueron ahí, que se quedaron al último, ¿sabes qué pasó? Elías dio la orden: prendan todos los profetas de Baal. Los llevaron a un arroyo y les cortaron la cabeza. ¿Sabes tú por qué lo hicieron? Porque fue la orden de Dios. Esos sacerdotes estaban haciendo pecar al pueblo de Dios. Y por eso Dios dijo: córtale la cabeza. Y Elías cortó la cabeza a todos sus profetas falsos. Entonces, el rey Acab le contó a lo que había pasado con los profetas falsos a su mujer. ¿Y sabes qué es lo que hizo la mujer? Digo, ¿sabes qué? Mándale un mensaje. Mándale un mensaje a Elías de que mañana a tales horas voy a poner su cuerpo como hizo alguno de los profetas. Hermanos, ¿y qué sabes qué es lo que pasó? Elías temió por su vida.
Elías temió por su vida y tuvo que huir. ¿Y sabes tú a dónde huyó? Yo quiero que tú aprendas que cuando tú comiences a estudiar una historia, no lo veas como una historia. Esa historia se escribió porque Dios quiere que nosotros aprendamos a mirar qué es lo que Dios nos quiere proyectar. Que cuando tú tengas problemas, no huyas de tus problemas. Refúgiate. Lo que tienes que hacer es, lo que tienes tú que hacer y yo cuando tenemos problemas es refugiarnos en Dios. ¿Sabes tú por qué, hermanos? Porque es importante refugiarse en Dios para poder tener la victoria. ¿Por qué? Porque Elías lo hizo. Cuando él huyó al monte. ¿Sabes en cuál monte fue? Fue al monte Horeb. Allá en el monte Horeb. En el monte Horeb, allá donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Allá fue donde se fue a refugiar, hermanos. Y él le decía a Dios todo lo que estaba pasando. Yo tuve que huir. Hermanos, quiero decirte en esta hora. Hay momentos de que tal vez te sientes espiritual, pero hay un momento que dices, Señor, yo no siento. Ya no quiero seguir. Tengo miedo de esto. Hermano, lo que puedes hacer es ir a Dios a través de la oración y contarle todos tus problemas para que Dios te dé la fortaleza de seguir adelante. Acuérdate de esto, de la predicación. Acuérdate que lo único que hizo Elías es refugiarse en Dios en el momento más difícil. Es lo que yo alcanzo a entender, hermanos. Por eso comparto esta predicación, porque nos enseña de que cuando nos refugiamos en Dios, Dios nos da la fortaleza, Dios nos ayuda a salir adelante. Amén. Y quisiera invitarlos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el último canto. El último canto que vamos a cantar está en la Tierno y Amante Jesús nos invita, 213. Y con eso terminamos. Y si, vamos, al terminar este canto, hermanos, si alguien quiere pasar adelante, quiere que oremos por usted, puede pasar adelante. Vamos a hacer una oración por usted, lo que está pasando. Todos necesitamos de Dios y todos necesitamos aprender de Dios. Descansar.